Bienvenidos a la segunda parte de la clase de función inversa. El día de hoy vamos a empezar de igual forma revisando los conocimientos previos que son muy importantes para resolver este tipo de ejercicios. Tenemos lo siguiente. La representación gráfica de toda función lineal es una recta. No nos olvidemos de esto, que es muy importante. La representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola, como vemos en el gráfico. Y tercero, que la representación gráfica de toda función cúbica es una curva. No nos olvidemos, aquí tenemos los respectivos gráficos para que no nos olvidemos las formas de las funciones. Siguiente, recordemos que la función inversa, llamada recíproca, es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. En este caso, recordemos que para poder resolver los ejercicios de función inversa, lo primero que debemos hacer es despejar x en la función y igual a f de x, es decir, en la función original, y segundo que debemos intercambiar las variables x e y. En la parte inferior tenemos dos gráficos, los cuales nos muestran otro tipo de gráficas. Más o menos el día de hoy estaremos revisando lo que es la función cuadrática y su inversa. Empezamos con los ejercicios. Ejercicio número 1 tenemos lo siguiente. Ejercicio número 1. Debemos hallar la gráfica de la función f de x es igual a x cuadrado para x mayor o igual a 0 y su función inversa. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Para realizar este ejercicio, lo que nosotros debemos hacer primerito es recordar que en la parte superior se encuentra el enlace con el link del graficador que se utilizó para poder realizar las respectivas gráficas. Entonces empezamos. El primer paso es despejamos x de la función y igual a f de x, es decir que y es igual a x cuadrado. Como x es lo que debemos despejar, nosotros sacamos la raíz para poder simplificar x con x y x es igual a más raíz de y. Entonces tenemos que x es igual a más raíz de y. ¿Por qué el más? Eso significa que yo voy a tomar los valores desde 0 hacia adelante, es decir, solo los valores positivos para cuando realice mi tabla de valores. Una vez que ya tengo el valor de x despejado, lo que debo hacer es intercambiar las variables x y y. Y tenemos que y es igual a más raíz de x. Entonces mi función inversa sería igual a f a la menos 1 de x es igual a más raíz de x. Ahora sí, una vez que yo ya tengo la función inversa, lo que voy a hacer es que voy a proceder a realizar la respectiva gráfica. Como podemos observar, de color azul se encuentra la gráfica de la función inversa y lo que voy a hacer ahora es hallar su respectivo dominio y recorrido. Recordemos que el dominio se ve desde la x hasta la x y como nosotros podemos observar, el dominio de mi función inversa empieza en 0 cerrado y se extiende hacia el más infinito abierto. Ahora, el recorrido. Para ver el recorrido nosotros debemos fijarnos en lo siguiente. El recorrido se observa en el eje de la y vemos que la gráfica empieza en 0 y se extiende hacia arriba, lo que significa que se va hacia el más infinito. Entonces ese sería el dominio y el recorrido de mi función. Ahora procedemos a realizar la gráfica de la función original, que en este caso viene siendo y igual a x cuadrado, que la tenemos aquí de color rojo, y no nos olvidemos que debemos hallar su respectivo dominio y recorrido. Para hallar el dominio, lo revisamos en el eje de las abscisas, en el eje x, y vemos que empieza en 0 cerrado y se va extendiendo hacia arriba, es decir, hacia el más infinito abierto, y tenemos aquí el dominio. Y no nos olvidemos que el recorrido se observa en el eje de las y, en este caso de aquí hacia arriba, y tenemos que también el recorrido empieza en 0 y se extiende hacia el más infinito abierto. Entonces aquí tendríamos el dominio y el recorrido de esta función. Ahora, para nosotros poder saber si es la inversa, observamos que se cumple el concepto. El dominio de la función es igual al recorrido de la función inversa y también que el recorrido de la función inversa es igual al dominio de la función. Se cumple, por lo tanto existe la función inversa. Pasamos al ejercicio número 2. Tenemos lo siguiente.
En este ejercicio se nos pide la gráfica de la función f de x es igual a x cuadrado más 2 para x mayor o igual a 0 y su función inversa. Lo mismo, empezamos, y es igual a x cuadrado más 2, como nuestro objetivo es despejar x, el más 2 que estaba sumando le paso al otro lado a restar, saco la raíz, extraigo la raíz y me queda que x es igual a raíz de y menos 2. Una vez que yo he despejado el valor de x, lo que voy a hacer es lo siguiente. X es igual a más raíz de y menos 2. Intercambio las variables de x de y, entonces y es igual a más raíz de x menos 2. Y una vez que yo tengo esto, puedo sacar mi función inversa que va a ser igual a más raíz de x menos 2. Una vez que yo ya he sacado la función inversa, lo que procedo a realizar es a graficar. Tengo aquí la función, aquí la gráfica de color rojo me representa mi función inversa. Ahora lo que yo voy a hacer es hallar el respectivo dominio y recorrido. Para el dominio no me olvido que voy a verlo en el eje X y veo que la gráfica empieza en 2. Entonces iría desde el 2 cerrado hacia el más infinito abierto. Ahora, el recorrido yo lo observo en el eje de la y tengo lo siguiente. Como está en el eje de la y, inicia en el 0 y se va hacia el más infinito, por lo tanto mi recorrido va a ser desde el 0 cerrado hacia el más infinito abierto. Una vez que yo ya he graficado la función inversa, voy a realizar el gráfico de la función original. Tengo aquí de color azul mi función original y tengo aquí lo que representa de color azul la gráfica de la función. Ahora lo que yo voy a hacer es sacar el dominio y el recorrido. Para el dominio me fijo en el eje de las abscisas, en el eje X, y veo que empieza en 0 cerrado y se extiende hacia el más infinito. Y para hallar el recorrido me voy a fijar en el eje de las ordenadas, en el eje de las y veo que la gráfica empieza en 2 cerrado y se extiende hacia el más infinito. Ahora para que se cumpla el principio, debo observar que el dominio de la función sea igual al recorrido de la función inversa. Y en este caso se cumple y que el recorrido de la función sea igual al dominio de la función inversa. En este caso perdón, en este caso se cumple, por lo tanto existe la función inversa. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio número 3 que está descrito de la siguiente forma. Se nos pide la gráfica de la función f de x es igual a x más 1 elevado al cuadrado para x mayor o igual a 0 y su función inversa f a la menos 1. Tenemos lo siguiente, y es igual a x más 1 elevado al cuadrado, lo que hacemos es sacar la raíz en ambos casos para despejar la x. Tenemos que esto es igual a raíz de y es igual a x más 1. Despejamos la x y nos daría que x es igual a más raíz de y menos 1. Una vez que nosotros ya hemos despejado el valor de x, lo que vamos a hacer es sustituir, cambiar las variables de x y y. Tenemos aquí nuestra gráfica. Y ahora sí vamos a proceder a realizar la respectiva gráfica de la función inversa. Tenemos aquí la función inversa y su gráfica de color rojo. Vemos que su dominio es desde el 2 cerrado hacia el más infinito y su recorrido va desde el 0 hacia el más infinito. Ahora vamos a irnos con la función original, que en este caso estaría acá, y observamos que su dominio vendría a ser desde el 0 cerrado hacia el más infinito y su recorrido del 2 hacia el más infinito abierto. Observamos que se cumple el principio, que el dominio es igual al recorrido y que el recorrido es igual al dominio. Ahora sí pasamos al ejercicio número 4. En el siguiente ejercicio se nos pide lo siguiente. Se nos pide la gráfica de la función 5 menos x, 5x más 1 y su inversa. Aquí tenemos lo siguiente. Nosotros establecemos la función y igual a 5 menos x sobre 5x más 1. Entonces nosotros lo que debemos hacer es despejar la x y una vez que hemos despejado la x nos da como resultado 5 menos y sobre 5y menos 1. Hacemos el cambio de variables respectivamente y obtenemos la gráfica de la función. Entonces, una vez que nosotros hemos hallado la gráfica de la función, obtenemos lo siguiente. Tenemos una gráfica aquí y una gráfica acá. Entonces, la gráfica
El dominio de la función inversa es igual al cero abierto hacia el más infinito. El recorrido es también del cero abierto hacia el más infinito y tenemos que el dominio y la función también van desde el cero hacia el más infinito y del cero hacia el más infinito. Eso es todo lo que tenemos que ver en cuanto al tema de función inversa.